Gracias, presidenta. No tenemos ningún inconveniente en nombre de nuestro grupo en la comparecencia de la ministra de Trabajo, si bien algunas precisiones, presidenta, porque sería bueno conocer el alcance de las subvenciones que tienen hoy los propios centros especiales de empleo, para que sepamos de qué estamos hablando. Efectivamente, tienen en la actualidad una bonificación del 50% del salario mínimo interprofesional, que lejos de la respetable opinión del señor Roldán, va a suponer que de facto con el dinero público vamos a aumentar esa bonificación, por cuanto que la subida es del 22% del salario mínimo, conseguida en una negociación entre el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea y el Gobierno. Y, obviamente, otras muchas subvenciones que paso a relatar tal y como están en el día de hoy. A razón de 12.020,24 euros por puesto de trabajo creado con carácter estable, en el caso de que ese centro especial de empleo supere el 90% de los trabajadores con alguna discapacidad. También 9.015,18 euros por puesto de trabajo creado de carácter estable si el número de trabajadores con discapacidad del centro especial se comprende entre una horquilla del 70 y el 90%. Igualmente, también, como saben, tienen subvenciones para las asistencias técnicas, estudios de viabilidad, auditorías y demás, y también subvenciones parciales de intereses de préstamos hasta 3 puntos de interés. Y, como saben, también tienen una subvención para inversión fija en los proyectos de reconocido interés Silencio, social. por favor. Silencio. Insisto, todo esto conjunto con, no voy a relatar todas las extensas subvenciones que tienen, también, por supuesto, como es lógico, eliminación de barreras arquitectónicas, entre 1.803 euros por cada puesto de trabajo, también una subvención por una única vez para destinar, equilibrar y sanear financieramente los centros especiales de empleo, también una subvención dirigida a equilibrar el presupuesto de aquellos centros especiales de empleo que carezcan de ánimo de lucro y además sean de utilidad pública en este caso, y muchísimas más subvenciones y ayudas que tienen. Por tanto, no tenemos inconveniente, claro que no, pero insistimos que la aportación pública y el empeño y el esfuerzo de lo público para el mantenimiento de estos puestos de trabajo y de estos centros especiales de empleo tienen, digamos que, un prolijo y cuantioso número de subvenciones y de ayudas públicas que son considerables. E insistimos que es cierto que en su momento, como ha señalado el señor Lagarde, efectivamente fueron ya del 75% de la bonificación del salario mínimo, pero estamos también ante un marco en el que el incremento del salario mínimo es muy positivo también para los propios trabajadores y trabajadoras de los centros especiales de empleo. Por tanto, creo que hay consenso sobre este parecer, excepto el señor Roldán, que lo ve como un elemento negativo, pero digamos que España entera está contenta porque se ha subido por fin, aunque un minguado salario mínimo en relación con las medias de la Unión Europea, creemos que hemos dado un paso adelante. Por tanto, no mostramos inconveniente y, por supuesto, que comparezca la ministra para explicitarlo.